Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sean derramadas sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Levítico 23, verso 26 en adelante. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y nos revela otro de los servicios que Dios le pide al sacerdote que le celebre, junto con su pueblo, junto con sus ministerios. Esta porción de la palabra tiene como tema el día del perdón. Y nos dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón el 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás, dice el Señor, como día oficial de Asamblea Santa. Un día para negarte a ti mismo. Un día para negarte a ti mismo. Cada uno de los festivales que Dios le pide al sacerdote que le celebre junto con sus ministerios y con su pueblo, cada uno de estos festivales tiene un propósito por el cual Dios lo ha enviado a preparar. Podemos ver cuál es la intención del Señor, cuál es la intención de Dios al pedirle al sacerdote que le celebre el día del perdón. La palabra del Señor nos dice que este festival es con el propósito de que el pueblo de Dios, sus ministerios, se nieguen a sí mismos. El propósito del festival del perdón, el propósito de este festival es para que el pueblo aprenda a negarse a sí mismo. Es para que los ministerios del Señor aprendan a negarse a sí mismos. Significado para negarse a sí mismo es la acción de renunciar a los propios deseos. Es la acción de renunciar a los propios deseos, intereses o voluntad. Renunciar a los deseos personales, placeres o ambiciones para enfocarse en el bienestar de los demás o en la voluntad de Dios. Lo celebrarás, dice el Señor, como día oficial de semana, como día oficial de Asamblea Santa, quise decir. Un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque ese día es día del perdón. Dios le dice a sus ministerios, Dios le dice a su pueblo: ese día no hagas ningún trabajo habitual, porque es día del perdón. Dios le dice: porque es el día donde me tienes que presentar ofrendas especiales. Es el día donde me tienes que presentar ofrendas especiales. Dios le pide a su pueblo, Dios le pide a sus ministerios el día del perdón. Dios le pide que le presente ofrendas especiales. Dios nos dice más adelante: no hagas ningún trabajo habitual, porque es día del perdón. Cuando se presentan ofrendas por la purificación, este día del perdón es el día cuando se presentan ofrendas de purificación por ti.
Dios nos dice que el día del perdón es el día en el cual se entregan al Señor ofrendas por la purificación de sus ministerios y de su pueblo. De sus ministerios y de su pueblo. Y nos dice la palabra del Señor más adelante: los que no se nieguen a sí mismos, en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Los que no se nieguen a sí mismos, dice el Señor, ese día del perdón serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. Y yo destruiré, dice el Señor, aquel que haga trabajo el día del perdón. El día del perdón, Dios dice que no se debe trabajar. Es un día especial. El día del perdón es el día donde el pueblo de Dios le va a presentar ofrendas especiales al Señor. Este día, las ofrendas que le presenta el pueblo, las ofrendas que le presenta los ministerios de Dios al Señor, estas ofrendas son para hacer al pueblo y a los ministerios justos delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor. Dios les dice: no hagan ningún trabajo habitual ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es, quise decir, una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vayas. Este será un día, dice el Señor, de descanso absoluto. Y en ese día debes negarte a ti mismo. Y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol. Del noveno día del mes, y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. Y se extenderá, dice el Señor, hasta la caída del sol del 10º día. El día del perdón es un día especial que Dios le pide al sacerdote que le celebre junto con su pueblo. Junto con su pueblo. Dios le pide a su pueblo que ese día no haga ningún trabajo habitual. Es porque Dios quiere que su pueblo se separe totalmente para Él bajo santidad. El día del perdón es para hacer justo al pueblo de Dios y a sus ministerios. Cada uno de los servicios que Dios le pide al sacerdote que le celebre junto con su pueblo y sus ministerios, cada uno de estos servicios tiene un propósito especial para el Señor. Dios mismo es quien pone el nombre a los servicios que se le van a celebrar. Dios mismo es quien pone el nombre y el día del servicio que se le va a brindar a Él. El libro de la ley, la palabra del Señor, tiene todo lo que necesitan los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra. El hombre no tiene que añadir a la palabra del Señor nada. Dios dice que hay de aquel que le añada o le quite a la palabra del Señor. Todo lo que Dios quiere que el sacerdote le celebre junto con su pueblo, todo esto está esculpido, escrito en el libro de la ley. En el libro de la ley.